Durante mucho tiempo, viví bajo la ilusión de que para que las cosas sucedieran, tenía que controlarlas, apretarlas, forzarlas a encajar en mis planes. Creía que la clave estaba en el esfuerzo incansable, en la planificación meticulosa de cada detalle, en una vigilancia constante sobre cada variable. Si algo no salía como esperaba, mi primera reacción era redoblar el control. Aferrarme aún más fuerte a la idea de que, con un poco más de empuje, todo se alinearía. Sin embargo, en esa búsqueda incesante de control, lo que encontraba era una resistencia constante. Las puertas parecían cerrarse, los caminos se volvían más sinuosos y la frustración se convertía en una compañera persistente. Era como remar contra la corriente en un río caudaloso, agotándome sin apenas avanzar. Esta dinámica se repetía en diferentes áreas de mi vida, desde los proyectos más ambiciosos hasta las interacciones cotidianas. Cada intento de dominar la situación solo generaba más fricción, más ansiedad y una sensación abrumadora de que, por mucho que intentara, la vida simplemente no fluía. Había una pieza del rompecabezas que me eludía, un principio fundamental que parecía estar operando justo fuera de mi campo de visión y que, una vez descubierto, cambiaría por completo mi forma de entender la realidad y mi papel en ella. Fue un día, en medio de una profunda reflexión, cuando una revelación silenciosa se abrió paso en mi conciencia. La verdadera maestría no reside en el control férreo, sino en la sutil y poderosa danza del permitir. Permitir no es una señal de debilidad o una invitación a la pasividad. Es, en esencia, un acto de profunda confianza. Es la fe inquebrantable en que existe un orden inherente al universo, una sabiduría que trasciende nuestra comprensión inmediata y que opera con una precisión impecable. Cuando abrazamos este concepto, dejamos de sabotear, consciente o inconscientemente, el proceso natural de la vida. Dejamos de interponernos en el camino de nuestra propia expansión, de nuestro propio bienestar. Es un cambio de paradigma radical. En lugar de luchar para que las cosas sean, comenzamos a abrir el espacio para que simplemente sean. Esta rendición consciente no es una renuncia a nuestros deseos, sino una reorientación de nuestra energía. En lugar de proyectar control hacia afuera, cultivamos una receptividad interna, una apertura que invita a que aquello que es para nuestro mayor bien se manifieste de formas que quizás nunca hubiéramos imaginado con nuestra lógica limitada. La clave está en comprender que el universo no necesita ser persuadido, solo necesita un canal claro y receptivo a través del cual pueda desplegar su infinita abundancia. Quizá te hayas encontrado en la situación de muchas personas que, a pesar de sus oraciones fervientes, sus meditaciones profundas o sus visualizaciones detalladas, sienten que nada cambia en su realidad. Han invertido tiempo y energía, han puesto su esperanza en prácticas que prometen transformación y aún así, la anhelada metamorfosis parece escurrírseles entre los dedos. La razón, a menudo, es sorprendentemente sencilla, aunque profundamente desafiante de integrar: la persistencia de una vibración interna de carencia o ansiedad. Es como si, mientras se pide con la voz, el corazón susurrara una duda persistente, una creencia subyacente de que aún no es mío o quizá no lo merezca. El universo, en su sabiduría inmutable, no responde solo a las palabras pronunciadas, sino a la frecuencia energética que subyace a esas palabras. Si la vibración dominante es la de la escasez, la preocupación o la impaciencia, eso es precisamente lo que se refuerza en el campo de la experiencia. La ansiedad en este contexto no es solo un estado emocional incómodo, es una señal vibratoria que indica una falta de confianza en el proceso, una creencia de que hay algo que aún no tenemos, lo que, paradójicamente, lo aleja. Para que la manifestación sea efectiva, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones deben entonar la misma melodía, una melodía de certeza y de posesión anticipada. Lo que estoy a punto de compartir contigo podría sonar inusual, incluso un poco descabellado para algunos, pero te aseguro que si te permites explorarlo y aplicarlo, podrías experimentar un cambio palpable,
una nueva sensación de fluidez y posibilidad en tan solo unos minutos. Mi propia travesía me llevó a comprender que el lenguaje humano es más que simplemente una herramienta de comunicación. Es, en esencia, una tecnología energética de una precisión asombrosa, un puente tangible entre lo que percibimos como invisible y lo que se materializa en el plano físico. A medida que me sumergía en estados meditativos profundos, permitiendo que una intención clara y cristalina emergiera desde lo más hondo de mi ser, fui testigo de un fenómeno extraordinario. La palabra no solo expresaba, sino que realmente materializaba. Cada expresión, cada vocablo que surgía, llevaba consigo una vibración única, una firma energética que actuaba directamente sobre el campo de energía que me rodeaba. Fue en esos momentos de profunda conexión que la verdad se reveló con una claridad cegadora. La palabra es, en su esencia más pura, la arquitectura viva de la realidad misma. No es casualidad que las civilizaciones antiguas, con su sabiduría ancestral, reverenciaran con tanto fervor el poder del sonido, la trascendencia del nombre y la potencia del verbo. Ellos comprendieron lo que nosotros, en nuestra era moderna, estamos apenas comenzando a redescubrir, que aquello que nombramos, aquello que afirmamos con coherencia, tiene el poder de reconfigurar nuestro mundo. Recuerdo vívidamente una de mis experiencias más transformadoras y reveladoras, un momento que selló esta verdad en mi alma. Bastó con que yo pronunciara una única frase, con una presencia total y una convicción absoluta: yo soy libertad. No era una simple repetición, era una declaración que surgía de lo más profundo de mi ser, impregnada de una certeza inquebrantable. Lo que siguió fue asombroso. Viejos bloqueos, memorias reprimidas, patrones condicionados que me habían limitado durante años, comenzaron a disolverse. Era como si el vasto campo de la existencia, en su infinita inteligencia, obedeciera la vibración de esa poderosa declaración. La palabra, cuando se pronuncia con conciencia plena, actúa como un comando directo en el sistema energético universal. Es comparable a acceder a un código ancestral, una clave sagrada que ya existe en el núcleo de nuestra propia conciencia. No se trata de crear algo de la nada, sino de activar una verdad que ya reside en nosotros, esperando ser reconocida y liberada. Es un recordatorio de nuestra propia capacidad inherente para dar forma a nuestra realidad, no a través de la lucha o el esfuerzo, sino a través de la alineación y la resonancia. Al pronunciar "yo soy libertad", no estaba pidiendo ser libre en el futuro, estaba afirmando una realidad presente, una verdad que ya era mía en un nivel más profundo, y el universo, en su sabiduría, simplemente reflejó esa verdad en mi experiencia tangible. Mi fascinación por la interacción entre el campo cuántico y nuestras frecuencias internas comenzó hace tiempo. Descubrí que, al unir una intención clara, una emoción elevada y la palabra alineada, las sincronicidades no tardaban en aparecer, casi como por arte de magia. Era innegable. Cuando una palabra nace del corazón, impulsada por una convicción profunda y una resonancia auténtica, se convierte en una fuerza imparable, como una flecha lanzada con precisión a su objetivo. Penetra, transforma y crea un impacto innegable. Sin embargo, cuando la palabra surge de una mente desconectada, de un lugar de duda, miedo o de una simple repetición mecánica sin una base emocional sólida, se diluye en el ruido. Carece de la fuerza vibratoria necesaria para resonar en el campo y por lo tanto no genera la respuesta deseada. Por esta razón, he aprendido a elegir cada palabra que pronuncio como si fuera un decreto divino, porque en esencia eso es lo que es. Incluso en los días más desafiantes, cuando la vida parecía desmoronarse a mi alrededor, al declarar con el corazón "elijo confiar", algo profundo se movía. La transformación no ocurría de inmediato en el mundo exterior, pero sí dentro de mí. Y esa reorganización interna, esa recalibración de mi estado vibratorio, invariablemente generaba un impacto positivo en mi realidad externa. Este poder de la palabra creadora solo se activa plenamente cuando existe una profunda congruencia. Cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos danzan en la misma frecuencia, creamos una sinfonía de manifestación. Esta es la verdadera alquimia. No se trata de repetir frases vacías,
sino de encarnar la verdad que estamos afirmando, de convertirnos en la esencia de nuestras palabras. Lo que verdaderamente revolucionó mi experiencia con la manifestación fue comprender la sutil pero inmensa diferencia entre pedir y decretar. Durante mucho tiempo mi enfoque se centró en el ruego, en la petición constante. Pedía sanación, pedía abundancia, pedía señales de dirección. Era un ciclo interminable de, por favor, dame esto, ojalá suceda aquello. Sin embargo, con el tiempo, una verdad se hizo dolorosamente clara. Cada vez que pedía, en lo más profundo de mi ser, estaba confirmando para mí misma que aún no lo tenía. El acto de pedir, en su esencia, nacía de un estado de separación, de escasez, de una creencia arraigada de que yo estaba lejos de la fuente de toda provisión. Y aquí radica la paradoja. El campo cuántico, ese vasto océano de posibilidades, responde a nuestra convicción emocional. Si yo, con mi súplica, afirmaba con fuerza que no tenía, eso era exactamente lo que estaba creando y experimentando. Estaba sin saberlo, atrayendo más de aquello que intentaba evitar. La epifanía llegó cuando me di cuenta de que mi mente y mi corazón estaban emitiendo señales contradictorias. Pedir con ansiedad es como decir, quiero esto, pero no creo que sea posible obtenerlo. Y el universo, en su perfecta neutralidad, simplemente refleja esa contradicción. El cambio transformador se produjo cuando dejé de suplicar y comencé a decretar. Alto hay un momento. Espero que este viaje te esté inspirando tanto como a mí al escribirlo. Si este mensaje resuena contigo y quieres seguir explorando cómo el poder de tus palabras puede transformar tu realidad, te invito a hacer algo especial. No solo te suscribas al canal, sino que te sumerjas en la sección de comentarios y con la misma convicción con la que hemos hablado hoy, decreta algo positivo para tu vida en este momento. No pidas, decreta. Luego, vuelve en unas semanas y comparte qué ha comenzado a manifestarse. ¿Te atreves a sentir la diferencia? Hazlo ahora y sé parte de esta comunidad de creadores conscientes. Decretar es un movimiento completamente distinto. Una declaración que surge de un lugar de certeza inquebrantable, no de la vacilación o la duda. Es una afirmación que brota de la convicción de que aquello que deseas ya es una verdad en un plano superior, esperando ser reconocido y manifestado en tu realidad tangible. Ya no decía, por favor que sea saludable, sino con una voz resonante y una profunda certeza interna. Yo soy salud en manifestación. La pregunta ansiosa me pregunto si esto sucederá, fue reemplazada por la firme declaración. Esto ya es una realidad. Este no era un simple juego de palabras, una manipulación superficial del lenguaje. Era un profundo y completo desplazamiento de mi conciencia. Era un acto de adoptar una nueva identidad, una que ya encarnaba la verdad que estaba declarando. El decreto es una afirmación vibracional en su esencia más pura. Cuando decreto, no estoy intentando convencer a nadie externo, ni estoy aferrándome a una esperanza tenue que podría desvanecerse en cualquier momento. En cambio, estoy simplemente reconociendo una verdad intrínseca que ya existe en otro nivel de mi ser, y que, al ser reconocida, se activa y comience a descender al plano físico. El campo cuántico, en su infinita inteligencia, responde a la coherencia vibracional, no a la carencia. Esta es una verdad fundamental que, una vez comprendida e integrada, lo cambia todo. Si yo continuaba vibrando desde un lugar de falta, incluso si mis palabras eran aparentemente bonitas y positivas, nada sustancial ocurría. Era como intentar sembrar semillas en tierra estéril. Por más que las cuidara y les hablara con cariño, no podían germinar. Sin embargo, el momento en que comencé a emitir una certeza inquebrantable, a sentir profundamente que lo que deseaba ya era una parte de mí, todo en mi realidad comenzó a alinearse con una precisión casi asombrosa. Era como si el universo entero estuviera esperando esa señal de alineamiento para comenzar a orquestar las circunstancias perfectas. Recuerdo un ejercicio que realicé diligentemente durante semanas, una práctica que se convirtió en una piedra angular de mi transformación. Cada mañana, antes de que el mundo exterior pudiera reclamar mi atención, y con el corazón completamente abierto, declaraba frases como: yo soy prosperidad en forma viva, yo soy la sanación misma aconteciendo ahora. La esencia de este ejercicio no radicaba en la repetición mecánica de las palabras. No se trataba de un mantra sin sentido que se murmuraba por obligación. En cambio,
se trataba de un acto profundo de encarnación, de sumergirme por completo en la esencia de esas afirmaciones. El objetivo era ir más allá de la mera pronunciación, permitiendo que cada célula de mi cuerpo sintiera la verdad de lo que mi mente estaba afirmando. Era un proceso de infusión, donde la vibración de la prosperidad o la sanación se infiltraba en cada fibra de mi ser, impregnando mi campo energético con esa realidad. Y cuanto más profunda era esa sensación, cuanto más vívida y real se volvía para mí, más rápido y elocuente respondía el universo. Las señales se multiplicaban, personas que aparecían en el momento justo, oportunidades que se materializaban de la nada, ideas inspiradoras que llegaban como descargas de información. Esta clara distinción entre el acto de pedir y el acto de decretar lo cambió absolutamente todo en mi vida. Cuando fui consciente del impacto transformador que esta práctica tenía en mi campo energético, comprendí que la verdadera clave no residía en una fe blanca, de esas que se aferran a la esperanza sin fundamento, sino en una fe vibracional, una fe que no necesitaba ser forzada ni cultivada con dificultad, porque ya estaba profundamente impresa en la esencia misma de mi ser. Nunca he creído que la fe sea simplemente repetir que algo saldrá bien, mientras en lo más profundo del ser se abriga la duda. Para mí eso es una fe blanca, una adhesión superficial que carece de la sustancia vibratoria necesaria para manifestar. Necesité desmantelar muchas expectativas y viejas creencias para comprender que la verdadera fe no emana de la mente racional, con sus cálculos y sus lógicas limitantes, sino de una vibración interna. Es algo que pulsa, que resuena con una verdad más profunda, que se siente de manera inconfundible y sin esfuerzo. Es una certeza que se manifiesta como una profunda convicción, no como una esperanza frágil. Cuando logro conectar con esta memoria espiritual, con este conocimiento ancestral que reside en el silencio del ser, la fe no necesita ser fabricada o invocada con esfuerzo. Simplemente es. Está ahí, firme, silenciosa e inquebrantable. Esta fe vibracional se distingue radicalmente de cualquier creencia impuesta o dogma externo. No se trata de adherirse a un sistema de creencias preestablecido, sino de acceder a una verdad viviente que ya reside dentro de mí, esperando ser reconocida y activada. Recuerdo un episodio revelador durante uno de los retiros que tuve el privilegio de guiar. Una persona se acercó a mí con una expresión de profunda desesperanza y me dijo: «Simplemente no puedo creer que me voy a sanar». En ese momento, en lugar de intentar convencerla con argumentos lógicos o promesas vacías, le respondí con una pregunta que buscaba activar su propia sabiduría interna. No necesitas creerlo, solo necesitas sentirlo. ¿Cómo sería si ya estuvieras completamente sana? La respuesta no fue inmediata, pero la pregunta resonó profundamente, y en ese instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristezas, sino de un reconocimiento profundo, de una revelación. Aquello que estaba emergiendo en ella era la fe vibracional despertándose en la memoria espiritual de su propio cuerpo y alma. Aprendí a confiar en esa sensación sutil, esa intuición que no grita, que no exige pruebas externas, sino que simplemente sostiene. Es una certeza que no necesita validación porque ya sabe, y es precisamente esta frecuencia, esta resonancia interna, la que impregna de autoridad nuestra voz. Cuando hablamos desde este lugar de verdad y alineación, nuestra palabra se convierte en una extensión del espíritu, en un eco de la fuente. No es solo sonido, es un sello energético que comunica al universo: esto es real. Y esta profunda coherencia entre nuestra mente, nuestra emoción y nuestro espíritu se convierte en una fuerza irresistible para el campo de la creación. Hubo un punto en mi propio camino donde comprendí que mi verdadera sanación comenzó el día en que dejé de esforzarme por creer que me curaría. Y en cambio, comencé a simplemente vibrar como si ya estuviera experimentando la sanación plena. Cada mañana al despertar, respiraba y me movía como alguien que ya había transitado completamente el proceso, que había superado cualquier limitación. No se trataba de negar mi realidad actual o de ignorar los desafíos que aún persistían. Por el contrario, se trataba de sintonizarme deliberadamente con una frecuencia más elevada, una frecuencia que, curiosamente, siempre había estado disponible para mí, esperando ser accedida. Y cuanto más me mantenía en esa vibración, cuanto más la cultivaba y la encarnaba, más rápidamente los síntomas que antes me aquejaban comenzaron a desvanecerse. Era como si mi propio cuerpo, en su infinita sabiduría, estuviera esperando esa autorización energética,
esa señal clara de mi parte para iniciar su proceso natural de regeneración y equilibrio. Fue en este punto donde la profunda verdad se me hizo evidente. Decretar no exige un esfuerzo mental extenuante ni una lucha constante de la voluntad. En cambio, requiere un acto de recordatorio, un recordatorio visceral de quién soy en esencia, de la verdad que vibro en mi interior, de aquello que llevo como una certeza profunda. Y cuando esa remembranza se convierte en una presencia viva y constante, el decreto trasciende la superstición y se transforma en una ciencia quizás olvidada por las mayorías, pero que ahora, poco a poco, comienza a ser rescatada y reconocida por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Siempre intuí que existía una lógica profunda detrás de lo invisible, una estructura intrincada, un orden subyacente y un lenguaje universal que orquestaba la realidad. Con el tiempo mi comprensión se profundizó y me di cuenta de que decretar no era simplemente una práctica mística o un acto de fe ciega, sino una ciencia real, aunque lamentablemente olvidada por la corriente principal. Y no me refiero a una ciencia de laboratorio, de tubos de ensayo fríos y gráficos impersonales. Hablo de una ciencia vibracional, una ciencia energética, donde la palabra pronunciada con intención y coherencia actúa como el comando principal, y el vasto campo cuántico, la sustancia primordial de la que todo está hecho, obedece con precisión asombrosa. La manifestación en este contexto no es un evento aleatorio, sino el resultado directo de una fórmula clara y poderosa. Intención, más coherencia, más vibración. Cuando estos tres elementos se alinean, se crea una resonancia magnética que atrae a nuestra realidad aquello que estamos afirmando. Esta ciencia no se encuentra en los libros escolares convencionales, pero está profundamente impresa en las tradiciones ancestrales, en los templos antiguos, en las enseñanzas que muchos han etiquetado como esotéricas o místicas. Lo he presenciado con mis propios ojos en innumerables ocasiones, especialmente en los retiros que he tenido el honor de facilitar. Personas que padecían dolores crónicos, que habían probado todo tipo de tratamientos sin éxito, lograban una profunda sanación simplemente al cambiar su frecuencia interna a través de decretos sinceros y alineados. No había medicamentos involucrados, solo la conciencia en acción, una mente y un corazón unidos en una intención clara. La vibración de un decreto auténtico, surgido de la congruencia interna, tiene un impacto mucho más profundo en nuestra biología y en nuestra realidad de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. El problema fundamental es que durante generaciones se nos ha enseñado a comunicarnos con el universo como si fuera un juez distante, un jefe exigente o un maestro severo. Creemos que debemos suplicar, rogar o convencerlo para que nos conceda nuestros deseos. Pero el universo no entiende de súplicas. El universo, en su naturaleza fundamental, entiende y responde a la vibración. Es por eso que cuando alguien dice, por favor, ayúdame, pero internamente vibra miedo, el campo universal responde al miedo subyacente, no a la frase pronunciada. Fue doloroso en varias ocasiones reconocer esta verdad en mí mismo. Me di cuenta de que, aunque mis palabras pudieran ser poderosas y llenas de intención, mi energía subyacente seguía anclada en la escasez o en la duda. Era una disonancia que impedía la manifestación plena. Por eso, comencé a experimentar conmigo mismo de una manera más profunda. En lugar de simplemente declarar una afirmación, dedicaba varios minutos previos a un proceso de alineación interna. Respiraba profundamente, calmaba mi corazón, me reconectaba con mi esencia, recordaba quién era realmente más allá de las circunstancias del momento. Solo entonces, desde ese lugar de profunda coherencia, pronunciaba: yo soy abundancia total ahora. La diferencia en el ambiente era palpable. Era como si el espacio a mi alrededor se reorganizara, respondiendo a esa nueva frecuencia que yo estaba emitiendo. Y cuando otras personas adoptaron esta misma práctica, los testimonios que llegaban eran asombrosos. Sanaciones espontáneas, reconciliaciones inesperadas, promociones laborales que surgían de la nada. Esto no es una coincidencia.
es ciencia aplicada. Una ciencia espiritual olvidada que solo se revela a aquellos que se atreven a silenciar el ruido externo e interno y a escuchar con verdadera atención la voz de su alma. Cuando se alcanza ese silencio profundo, ese estado de quietud interna, algo aún más transformador ocurre. Es como si la palabra, para germinar y manifestarse plenamente, necesitara un terreno fértil, un espacio de pura receptividad. Durante mucho tiempo viví buscando respuestas y soluciones fuera de mí. Me enfrascaba en métodos complejos, seguía a gurús y buscaba fórmulas mágicas que prometían la transformación. Pero fue solo cuando me sumergí profundamente en mi propio ser, en la quietud de mi mundo interior, que me di cuenta de una verdad asombrosa. Había olvidado mi propio trono, el trono interior, ese espacio sagrado dentro de mí donde no existe la duda, donde todo ya es, donde la plenitud es la única realidad. Y lo más irónico de todo es que mientras yo vivía como una especie de mendiga espiritual, suplicando migajas de manifestación al universo, ese trono, ese centro de poder inherente siempre había estado allí, intocado, esperando pacientemente que yo lo recordara y lo reclamara. Reclamar ese trono no es un acto de ego, sino un acto de soberanía espiritual. Es recordar, con cada fibra de nuestro ser, que somos una parte intrínseca de la fuente creadora, no meros espectadores de su obra. Cuando nos posicionamos como co-creadores, como dueños de nuestra propia experiencia, las palabras que emanan de nuestra boca adquieren una autoridad completamente diferente. Ya no hablamos como quien implora, hablamos como quien declara, como quien sabe que lo que dice es una verdad ineludible. Y este posicionamiento interno, esta recalibración de nuestra identidad, es lo que lo cambia absolutamente todo en el campo de la manifestación. El decreto, entonces, se convierte en una extensión natural de nuestra propia divinidad. A mi alrededor veo a muchas personas que caminan con una corona invisible caída, sin ser conscientes de su inmenso poder interior. Han olvidado que ya poseen las llaves para abrir cualquier puerta, que llevan consigo la chispa divina de la creación. Esto sucede porque el condicionamiento del mundo nos ha enseñado una narrativa limitante, que somos pequeños, insignificantes, víctimas indefensas del azar y de las circunstancias externas. Tuve que despojarme de cada capa de esa mentira, una por una, para regresar a mi verdadero centro, a mi autenticidad. Cada decreto que pronunciaba era un recordatorio poderoso: yo soy, yo puedo, yo creo. Y la realidad, como un eco de esa verdad, comenzaba a responder, como si dijera: finalmente has vuelto, te estábamos esperando. Uno de los ejercicios más transformadores que incorporé en mi rutina fue sentarme en silencio, cerrar los ojos e imaginarme en ese trono interior. Desde allí, con total presencia, declaraba: yo gobierno mi realidad desde una conciencia elevada. Solo esa declaración, realizada con la plena presencia del ser, me catapultaba a una vibración completamente diferente, y cuando emergía de ese estado, las decisiones que tomaba ya no nacían del miedo o de la prisa. En cambio, surgían de una confianza serena, de un saber tranquilo y profundo. Este es el verdadero reinado, el dominio absoluto sobre uno mismo, el control consciente de la propia energía. Pero antes de poder sentarme en ese trono con la dignidad que le corresponde, tuve que limpiar el terreno, tuve que silenciar el ruido, sanar las viejas heridas y reverenciar el vacío, porque la palabra, para transformarse en un rayo, un sello o una espada de creación, necesita encontrar un templo interior que esté limpio y purificado. Aprendí que el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia absoluta,
una plenitud que abarca todo. Antes de cualquier decreto verdaderamente poderoso, es indispensable entrar en ese espacio de quietud donde todo se aquieta. Porque si la mente está turbulenta, si está agitada por pensamientos incesantes y preocupaciones, la palabra se dispersa, pierde su fuerza, se diluye en el caos. El silencio, en su esencia, es el suelo fértil donde la intención echa raíces, donde se nutre y fortalece antes de germinar. Me siento, respiro profundamente y me permito que el ruido interno, los diálogos incesantes de la mente se disuelvan gradualmente. Y en ese instante de profunda calma, algo mágico sucede. La palabra que surge después lleva consigo una fuerza diferente, una potencia inusual. Es como si hubiera atravesado un portal cargada con una energía inconfundible. Comprendí que no tiene sentido decretar con prisa, ni con ansiedad, ni desde un lugar de agitación interna. Las palabras lanzadas desde un estado desordenado se convierten en ruido, en una mera emisión sin dirección, no en un comando efectivo para la manifestación. Fue solo cuando comencé a prepararme en el silencio, sanando mis pensamientos saboteadores y purificando mis intenciones, que mis decretos comenzaron a resonar con verdadera potencia. Necesitaba eliminar esa necesidad de querer esto para probar algo o de llenar un vacío. Solo entonces, al decir «yo soy paz», se volvía una realidad profunda, porque había limpiado el campo antes de sembrar la semilla. Fui entendiendo que el silencio no era un intervalo vacío, sino un aliado poderoso. Era en ese espacio sagrado donde las creencias limitantes venían a la superficie para ser transformadas, donde la claridad emergía de la confusión. A veces, pasaba minutos enteros simplemente observando mis pensamientos, sin interferir, sin juzgar, solo permitiendo que fluyeran. Y luego, una vez que la mente se vaciaba, la frase surgía, clara, fuerte, directa. En ese momento, sentía una certeza inconfundible. Ahora sí, estoy listo. La palabra se había transformado en un rayo de energía. No era solo sonido, sino dirección, un código, una intención viva. Recuerdo noches en las que el silencio era mi único maestro. Me recostaba, apagaba todo ruido externo y simplemente escuchaba mi propia respiración. Y desde esa quietud, una presencia surgía, un recuerdo vívido de quién era yo más allá de mi historia personal, más allá de mi nombre, más allá de cualquier etiqueta. En ese espacio de pura autenticidad, decretaba con el alma entera, con cada fibra de mi ser. Y cada vez que lo hacía, parecía que el universo respondía con una precisión milimétrica, como si hubiera estado esperando ese momento de alineación perfecta para actuar. Después de que este ritual se convirtió en una parte integral de mi vida, comprendí el inmenso poder de la preparación. Con ello, comencé a practicar el decreto como un acto sagrado, impregnado de claridad, intención y espíritu. Pero la práctica no era meramente verbal, implicaba una postura corporal alineada, una emoción genuina y una entrega total a lo que vendría después. Cada noche, antes de dormir, creé un pequeño ritual, nada complejo ni místico en el sentido tradicional. Era simplemente un momento para mí, en silencio, ya sea acostado o sentado, respirando profundamente y recordándome quién soy en esencia. Dejaba de lado los roles del día, los compromisos, las metas, y me reconectaba con el ser que existe más allá de todo eso. Y era en ese espacio sagrado donde practicaba el decreto, un acto simple pero poderoso de afirmar la verdad de mi alma con absoluta claridad. Me di cuenta de que no bastaba con decretar cualquier cosa en cualquier momento. Se requería presencia. Era necesario estar ahí, completamente presente, como quien conversa con el universo y sabe, con total certeza, que está siendo escuchado. Mis decretos variaban.
pero siempre surgían de lo más profundo de mi ser. Declaraciones como: yo soy amor puro en expansión, yo soy el flujo de la abundancia divina, yo soy salud en cada célula de mi cuerpo. No era una repetición mecánica de palabras sin sentido. Sentía cada palabra tomando forma dentro de mí, como si estuviera escribiendo mi realidad en el lenguaje invisible del universo. La clave fundamental residía en la coherencia. Si yo decretaba algo con mi boca, pero continuaba comportándome o sintiendo como alguien que duda de esa verdad, simplemente nada sucedía. Era una disonancia que bloqueaba el flujo. Por lo tanto, comencé a alinear mis pequeñas acciones diarias con aquello que declaraba. Si yo decía, soy abundancia, pasaba el día agradeciendo por todo, incluso por las cosas que antes ignoraba o daba por sentadas. Si yo declaraba, soy paz, evitaba discusiones innecesarias y buscaba la armonía en mis interacciones. La práctica del decreto no era solo verbal, se convertía en un modo de vida, una forma de ser que acompañaba y amplificaba la vibración de mi declaración. Una de las lecciones más valiosas que enseñé y que yo mismo practiqué fue transformar el decreto en un momento sagrado del día. No importaba si eran solo 5 minutos, con luz tenue, ojos cerrados y el cuerpo relajado. No se necesitaban velas ni mantras complicados, solo una intención limpia y pura. A veces lo escribía, otras veces simplemente lo mentalizaba, pero el punto era siempre el mismo: generar la vibración. Porque es la vibración la que transforma, la que abre el campo de posibilidades y moviliza la realidad para manifestarse. Fue así como comprendí que el decreto no es solo una frase bonita, es una herramienta poderosa para la creación consciente. Y cuanto más alineado estaba yo, más rápida y evidente era la respuesta del universo. Fue precisamente en este punto donde la verdad se hizo cristalina. Cuando el decreto nace del alma, se sintoniza con el orden inherente del cosmos. Y es en ese cosmos, en esa inteligencia universal, donde la verdadera manifestación se despliega con fluidez y gracia. Cuanto más me adentraba en el estudio del campo cuántico, más claramente veía que todo, absolutamente todo, está en un estado de perfecto orden, incluso cuando nuestra mente humana insiste en percibir caos, desorden o aleatoriedad. El cosmos entero vibra en una frecuencia constante de expansión, de organización intrínseca, de creación continua e ilimitada. Y me di cuenta de que decretar, cuando se hace con verdadera presencia y alineación, no es solo un acto espiritual aislado, es un profundo alineamiento con esa danza cósmica. Cuando mi intención vibraba en la misma frecuencia de la verdad universal, todo comenzaba a moverse con una fluidez asombrosa, casi mágica. Este alineamiento no puede ser forzado. No se logra con fuerza, ni con repeticiones robóticas o superficiales. Solo pude alcanzarlo cuando solté el control, cuando entré en un estado de profunda receptividad y permiso. En esos momentos de entrega, no me sentía como un individuo separado, luchando por mi cuenta. Era parte integral del cosmos, una extensión viva del todo. Y cuando hablaba desde ese estado de unidad, mi voz llevaba una autoridad que no era mía, sino del universo mismo expresándose a través de mí. Fue en este punto donde comencé a experimentar sincronicidades casi diarias. Las personas adecuadas aparecían en mi camino. Puertas que antes estaban cerradas se abrían inesperadamente. Ideas nuevas llegaban a mi mente como descargas de información pura. Y todo esto porque el decreto ya no era un deseo egoico, una súplica personal, sino una profunda confirmación de algo que ya existía en el campo, una verdad que estaba esperando ser reconocida para manifestarse. Uno de los decretos más poderosos que he hecho fue: yo soy parte consciente del orden divino. Y el efecto de esa declaración fue inmediato. Era como si el universo mismo respondiera: ahora sí lo has comprendido. Así es como jugamos este juego. Me gusta usar la metáfora de una orquesta sinfónica. Si como músico estoy desafinado, incluso si tengo la mejor intención de tocar mi parte, el sonido que produzco será disonante, una nota fuera de lugar que perturba la armonía. Pero cuando me afino con la gran melodía del cosmos,
una melodía de amor incondicional, claridad prístina y presencia plena, mis palabras no son solo vibraciones aleatorias, se convierten en una melodía que resuena con la vida misma. Y el campo universal responde como un maestro atento, no con resistencia, sino con una sincronía perfecta. Es precisamente esta coherencia la que genera lo que a menudo llamamos milagros, aunque en realidad no son más que respuestas naturales de una realidad que está perfectamente alineada. Sin embargo, incluso con todo este alineamiento, existe un detalle crucial que muchos pasan por alto. Un secreto que, una vez descubierto, le dio una nueva capa de profundidad a mi comprensión. No todos los decretos funcionan. Esta fue una de las verdades más difíciles y humildes que tuve que confrontar en mi camino. Observaba a personas repetir afirmaciones con un entusiasmo genuino, pero sin obtener ningún resultado tangible. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿qué es lo que falta aquí? Hasta que la respuesta se hizo dolorosamente clara. El universo no responde a las palabras por sí solas, responde a la vibración subyacente que sustenta esas palabras. Decretar prosperidad mientras internamente se vibra escasez es como intentar plantar semillas en el hormigón. Simplemente no pueden germinar. La frecuencia interna debe ser coherente, debe estar en armonía con la intención verbalizada. Yo mismo en mis inicios me sorprendí decretando con la boca y dudando con el corazón. Pronunciaba con fuerza, yo soy abundancia, y minutos después sentía un miedo irracional al mirar mi cuenta bancaria, una ansiedad por la escasez. Fue en este punto donde me di cuenta de que la pureza interna es el verdadero motor que le da fuerza y potencia al decreto. Si dentro de mí hay confusión, resentimiento, resistencia o una herida no sanada, la palabra, por muy bien intencionada que sea, no fluye con la misma intensidad, se pierde, se diluye en esa disonancia interna. Por eso comencé a trabajar mi interior con mucha más profundidad. No se trataba solo de declarar, sino de limpiarme, de sanar las sombras que aún persistían, de integrar todas las partes de mi ser. Existe una diferencia abismal entre decretar para convencer a una parte de uno mismo o al universo y decretar porque esa verdad ya se ha convertido en una realidad interna, en un estado de ser. Cuando la conciencia se eleva, el decreto casi se vuelve silencioso, un murmullo interno, pero lleva consigo una potencia avasalladora. Es un susurro que tiene la capacidad de mover montañas, de reconfigurar la realidad. Solo llegué a este punto después de mucha práctica interna y de una profunda introspección, porque decretar, en su esencia más pura, es más sobre la persona en la que me he convertido que sobre las palabras específicas que pronuncio. El campo cuántico no se impresiona con frases bonitas o elaboradas, responde única y exclusivamente a la coherencia vibracional. Por esta razón comencé a orientar a las personas a realizar una autoevaluación interna antes de cualquier decreto significativo. La pregunta clave era, ¿realmente crees lo que estás diciendo? ¿Lo sientes en cada célula de tu cuerpo? Si la respuesta era un no o un no estoy seguro, volvíamos al silencio, a la respiración consciente, al trabajo interno de sanación y alineación, porque el verdadero secreto reside ahí. El decreto auténtico nace de un estado de ser, no de un deseo mental o de una aspiración futura. No es un intento, una prueba, es una extensión natural de aquello que ya vibro como mi realidad presente. Y cuando se alcanza este nivel de integración ya no hay ansiedad, ni prisa, ni lucha. El decreto se vuelve algo natural, fluido, inevitable, una expresión orgánica de la verdad que encarnamos. Y en ese punto solo basta permitir, porque todo aquello que está alineado con nuestra vibración ya comienza a llegar, a manifestarse en nuestra experiencia. Y muchas veces esa transformación se percibe de forma silenciosa pero irreversible en tan solo unos minutos.